Muy buenas tardes, hoy es viernes 25 de abril de 2025. Estamos en un nuevo encuentro sincrónico del curso de módulos y paradigmas de programación para los programas de maestría y doctorado de la Escuela de Ingeniería y Sistemas de Computación, primer semestre de 2025. El tema que nos... quiero compartirles pantalla y contarles dónde vamos en el curso, situarnos. Un segundo. Entonces, de acuerdo a nuestro cronograma, ya pasamos por el modelo de programación declarativa, pasamos por el concurrente declarativa, estamos ahora en el modelo de programación con estado. Pues estamos en la semana del 7 de abril al 27 de abril. Hoy el 25 de abril nos vamos a encontrar para un quiz sobre el modelo de programación con estado, pero antes del quiz, entonces, nos vamos a resolver dudas sobre los videos que estuvieron viendo en estas últimas semanas sobre estado y sobre celdas y estas cosas. Entonces, estoy a disposición de ustedes para resolver dudas que tengan sobre el modelo con estado y pues los conceptos que hay en este modelo, que básicamente es el concepto de celda. Ya miro un segundo, ¿quién me está levantando la mano? Ángela. Sí, profe. Tengo como alguna duda con el concepto de estado invariante. O sea, no sé si entendí bien, pero el estado invariante es como un conjunto de reglas que se deben cumplir durante la ejecución del programa. Entonces, no, ya sé. Ese es un concepto que usamos cuando resolvemos problemas iterando. Entonces, cuando uno resuelve un problema iterando, recuerden, a ver cuál ejemplo pongo. Voy a poner un ejemplo, estoy buscando el sitio donde más adecuado, voy a dibujar aquí. Recuerdan el problema de calcular el factorial de un número, ¿cierto? Aquí. Para calcular el factorial de un número, hicimos, para calcular el factorial de un número lo hicimos recursivo y lo hicimos iterativo, o el de ¿cómo se llama? El de Fibonacci. Entonces, para calcular el factorial, para calcular el factorial de n, ya se me olvidó la sintaxis, que ando en tantos cursos, ya se me olvidó la sintaxis para definir el factorial de n. Como aquí primero que declare, defina, ya me olvidó. Declare. Declare y función. Sí. Fun, eso es, fun. Eso, ya se me acuerdo. Fun, factorial de n. Y entonces uno llega y le dice algo como un factorial de n, y entonces uno le dice algo como, aquí está este, ya, algo como si n es igual a 0, entonces 1, y si no, llega y dice factorial, llega y dice n por factorial de n menos 1, factorial de n menos 1. Pero esta definición que acabo de hacer aquí es una definición de un proceso recursivo, no de un proceso iterativo. Pues cuando hablamos de invariante y esas cosas es para procesos iterativos. Entonces, tratemos de escribir el factorial de forma... entonces,
¿cuál es la idea de los estados de esas cosas? Entonces, la idea para calcular el invariante es que yo digo, bueno, para calcular, perdón, el factorial de n iterativamente, es que yo digo, bueno, empiezo con un contador en 0, por ejemplo, y digo que el factorial de hasta ahí es 1. Vamos que me pide el factorial de 5. Entonces digo, no, entonces paso siguiente, voy en 1 y multiplico por 2, me da 2. Y paso siguiente, multiplico, entonces paso siguiente, paso 2, multiplico el resultado por 3 y me da 6. Paso 3, multiplico el resultado por 4, paso 3, multiplico el resultado por 4 y me da 24. Y paso 4, multiplico el resultado por 5 y me da 120. Y cuando llego al paso 5 digo, ah, no, ya acabé, el resultado está aquí. Entonces el factorial de 5 da 120. Entonces, a todas estas cositas que hay aquí se les llama un estado. Este es un estado, este es un estado, cada uno de estos son estados. Y lo que está haciendo la iteración es pasar de un estado a otro estado, y de un estado a otro estado, y de un estado a otro estado. Y lo que llamamos el invariante es una condición que se cumple en cualquiera de los estados. Por ejemplo, si el estado aquí lo llamáramos I, bueno, el estado lo vamos a llamar, I, A, A como de acumulado, y como de donde voy. Entonces, lo que podemos decir es que en A, yo ya tengo acumulado, siempre tengo I, con los estados que escribí allá arriba, I más 1 factorial. A esto es a lo que se le llama una invariante. Fíjense que 0 más 1 da 1, factorial da 1. 1 más 1 da 2, factorial da 2. 2 más 1 da 3, factorial da 6. 3 más 1 da 4, factorial da 24. 4 más 1 da 5, factorial da 120. Entonces, esta relación es la que se cumple entre estos dos miembros del estado, entre I y A. Y como esa relación se cumple siempre, entonces a esa relación se llama una relación invariante. A eso se llama una condición invariante. En las iteraciones tienen que pasar varias cosas. Tiene que haber un estado inicial, que en este caso era el 0,1. Tiene que haber un estado final, que en este caso era el estado final era el I, N, bueno, IA. El estado final era en el cual I era igual a N, digamos que era el factorial que estamos buscando, a N menos 1. Estamos buscando un factorial de 5, entonces cuando I fue N menos 1, ese fue el estado final. Y ahí ya tenía factorial de 5 aquí. Y cada estado debe cumplir la condición invariante, y cuando llego al estado final, eso debe permitirme asegurar que yo calculé lo que quería. Entonces, si en el estado final I es igual a N menos 1 y el invariante se cumple, entonces la combinación de esto con esto implica que A es igual en el estado final a I, o sea, N menos 1, porque I es igual a N menos 1, y más 1, factorial, o sea, que N menos 1 más 1 da N,
A es igual a n factorial. Entonces, que esté en el estado final y además se cumple la condición invariante, implican que yo logré llegar al estado final de calcular A igual a n factorial. Entonces, eso es lo que llamamos la condición invariante de un estado. Es la condición que cumple cada estado en una iteración. No sé si si con eso fui claro. Sí, Ángel. profesora, ahora sí ya me quedó claro. Entonces, en los ejercicios que creo que tienen factorial, tienen, ¿cómo se llama? Eh, Fibonacci, y en todos uno puede mirar cuáles son sus estados y cuál es la condición invariante que se cumple siempre en cada estado. Ahora, la diferencia entre trabajar, entonces, la diferencia de trabajar en declarativo o trabajar con estado es que en el modelo declarativo esto se escribiría, esto quedó claro, ¿cierto? Entonces, Sí. en el modelo declarativo, en el modelo declarativo, en el modelo declarativo, listo. En el modelo declarativo, esa iteración se escribiría con una función que típicamente la llamamos fac iterativo, y esa función es una función que tiene tantos parámetros como estados tengan. Entonces, no, fac iterativo recibe n, pero factorial de n va a recibir internamente, uno crea una función interna que es la que hace la iteración, factorial iterativo, y que tiene, si el estado tenía i y a, entonces factorial iterativo tiene i y a como parámetros. Y lo que hace ahí adentro el cuerpo de esa función, lo que pregunta es si estoy en el estado final, o sea, si es si era igual a n-1, creo que pusimos. Entonces, estoy en el estado final, entonces devuelvo A. Y si no, entonces hago factorial iterativo de I más 1 y multiplico I por A. O I más 1 por A, no me acuerdo cuál. El todo es que la manera de hacer iteraciones en el modelo declarativo es haciendo una recursión de cola. Pero como ahora estamos en el modelo con estado, no vamos a tener que hacer recursión, sino que vamos a hacer iteraciones con un for o con un for. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a ir para i de 1 hasta n, entonces haga tal cosa. Y ese es el gran cambio que hay entre el modelo declarativo y el modelo con estado. Que en el modelo de estado vamos a usar celdas para ir guardando el estado en lugar de ir llamándolos iterativamente. Entonces en una celda vamos a guardar a, vamos a guardar i en otra celda y vamos a ir cambiando i y a hasta que terminamos. Esa es la diferencia entre declarativo y con estado. Entonces, ¿qué ganamos con estado? Que utilizamos solo 2 celditas de memoria para calcular el iterativo. ¿Qué pasaba en el declarativo? Utilizábamos mucha memoria para hacerlo. Lo que pasa es que hoy en día con los recolectores de basura van recogiendo la memoria que uno ya no usa, y entonces realmente al final uno terminó usando dos posiciones de memoria también, pero terminó recogiendo muchas posiciones de memoria que en el otro lado no se usan ni siquiera. Esa es la gran diferencia entre el modelo declarativo y el modelo con estado desde el punto de vista de eficiencia de uso de la memoria. Entonces lo que está en el ejercicio es escribir estas, pero escribirlas con celdas, no escribirlas de forma recursiva. ¿Sí? Profesor, O si entonces, las van a escribir recursivamente, entonces usar celdas para no tener que pasar el acumulador como parámetro, sino tener el acumulador en una celda. Dime, Ángela. no, que entonces siempre es mejor, si yo voy a hacer iteraciones, es mejor utilizar programación con estado, o no Eh, necesariamente.
Que la declarativa, no, finalmente los compiladores cuando leen esto, lo compilan igual que compilan la que tú vas a hacer con el for y esas cosas. Eso van a compilar igual, porque un compilador inteligente sabe que la recursión de cola es equivalente a una iteración. Entonces, ellos infieren los estados de aquí y lo hacen como si lo hubieras hecho de la otra manera. O sea, no es obligatorio escribir de una o de otra. Simplemente son dos maneras de escribir iteraciones, declarativa y con estado. Pero finalmente el modelo que está funcionando para resolver el problema es el mismo, es una iteración con los mismos estados. La única diferencia es cómo escribo yo el programa, lo escribo declarativo o lo escribo con celdas y estado. En los dos hay un concepto, o sea, en las iteraciones, una iteración es pasar de un estado a otro hasta que llega a un estado final. Pero en esos conceptos de estado es un concepto abstracto de estado, no es el concepto de estado explícito que está aquí con las celdas. El concepto de programación que se llama estado explícito es el concepto de celda, que es un espacio de memoria donde yo guardo un valor y que lo puedo estar cambiando constantemente. Ese es el concepto de variable que ustedes conocen en los lenguajes normales. En nuestro caso hay variables declarativas y hay variables que son, y aquí no hay variables declarativas, y nos inventamos el concepto de celda para poder simular el concepto de estado explícito de todos los lenguajes de programación. ¿Más o menos, Ángela? ¿O te confundí? No, bien, gracias, profe. ¿Más inquietudes, chicos? Sí. Dale. Dale, Eric. Profe, yo tenía dudas sobre el funcionamiento interno del exchange, Ok, del exchange. Muy bien. O sea, ¿cómo se ligan? Me perdí ahí en el orden de la ligación. Ok. Entonces, el modelo de computación con el estado es el modelo declarativo más tres nuevos conceptos que hay allí. El concepto de nombre, el concepto de celda y una operación sobre celdas que se llama intercambio de celdas. Entonces, lo que me está preguntando Eric es cuál es la semántica de esas cosas. Entonces, vamos a tratar de dejarla bien clarita para que sea claro qué es lo que hace el exchange. Esa es la semántica. Y en los lenguajes típicos no aparece exchange, sino que aparece es estas dos operaciones. En los lenguajes típicos uno crea una variable, que en nuestro caso es como crear una celda, porque nuestras variables son declarativas, entonces aquí las celdas van a ser como el concepto que nosotros teníamos de variable. Y las variables declarativas es un concepto que no teníamos en los otros lenguajes, o que en principio no teníamos en los otros lenguajes. Entonces, cuando queramos crear una variable de esas imperativas que se puede asignar y todo eso, lo que vamos a crear es una celda. Y pues en los lenguajes se define una variable y se acabó. Pero a las celdas se les puede dar un valor. Entonces la manera de darles un valor a las celdas es decir, es haciendo esa operación de asignación, es decir, a la celda C asignele X. Y hay una manera de saber cuál valor hay en una celda. Para saber cuál valor hay en una celda usamos @C, que es deme el valor de la celda. En los lenguajes, pero esto en nuestro lenguaje no Z es azúcar, es abstracción lingüística. No es un concepto básico. Los conceptos básicos son estos dos: creación de celda e intercambio de celda. Entonces, para poder entender cuál es el azúcar sintáctico asociado a esto, necesito entender estos dos conceptos. Pero lo que primero que quiero que recuerden o que vean es que estos dos conceptos corresponden a la asignación y a usar el valor de una celda, a recuperar el valor de una celda. En los lenguajes estándar, usted llega y dice, por ejemplo, digamos, define X y de pronto o la declara, y cuando la declara la inicializa en 0, por decir algo. Y luego hay una operación típica en los lenguajes que es la asignación, que usted dice a X, asígnele, por ejemplo, no sé, X
más 10. Y entonces usted dice, después de ejecutar esta operación, X quedó con el valor de 10. Esas es las típicas variables de los lenguajes de programación, que yo las llamo variables imperativas, no variables declarativas. Con variables declarativas no podemos hacer esto. De hecho, no les podemos cambiar el valor. Entonces, esto es lo que uno hace en los lenguajes normalmente, ¿de acuerdo? Estamos así escribiendo los lenguajes, ¿cierto? Díganme si están de acuerdo o no. Uno crea una variable y luego le puede cambiar el valor. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora necesito que noten una cosa. Aquí al lado izquierdo dice X y aquí al lado derecho dice X. Pregunta. ¿Se refiere a la misma X? ¿Al mismo valor? ¿A la misma cosa? Entonces, respuesta. No. Por eso es que esta operación, que es la asignación, es tan fea y para mí, tan fea, tan poco elegante. Resulta que la X del lado izquierdo, a uno cuando le enseñan esto le dicen, es que en la memoria hay un sitiecito que se llama X y en ese sitiecito se guarda un valor. Eso le dicen a uno cuando le enseñan a programar. Entonces cuando puso X igual 0, aquí puso el 0. Pero cuando pasó esta instrucción, aquí debió quedar X más 10, o sea 0 más 10, o sea 10. ¿Cierto? Así es que le enseñan a uno que como cambia la variable. Resulta que esta X que hay aquí a la izquierda se refiere a esta dirección. Dice, en esta dirección coloque, y esta X que hay a la derecha, lo que hay adentro sumado más 10. O sea, esta X de aquí no es la dirección, es el valor que ya tiene por dentro. Y esta X que hay aquí es del sitio donde está guardado ese valor. Y lo usamos como si fueran la misma cosa, con el mismo nombre. Y cuando yo le tengo que explicar eso a un estudiante, pues a un estudiante nuevo que nunca ha programado, esto le tiene que extrañar porque ya le dijeron de matemáticas que X es diferente de X más 10, que son unas cosas nunca pueden ser iguales. Y a uno le dicen cuando programa que X es igual a X más 10 y que eso se puede hacer. Y uno dice, pero ¿cómo así? Resulta que la X de la izquierda está hablando del sitio donde está guardado el valor y la X de la derecha está hablando del valor que está guardado ahí. Y yo solo, el compilador distingue eso porque dice, cuando es la izquierda me están hablando del sitio y cuando es a la derecha me están hablando del valor. Y por eso el compilador funciona, porque él sabe que así le están hablando. Pero desde el punto de vista sintáctico, esto es una cosa horrorosa. Entonces, en OZ no se puede escribir esto. En OZ, ¿qué escribe uno? Escribe uno a C, digamos que, si, digamos, en OZ escribiría uno lo siguiente. New cell, para no escribir new cell voy a escribir nc. New cell, entonces le pongo 0 y lo llamo C. Entonces ahí creé una celda con valor 0, como haber creado esta variable con 0. Pero luego, si yo quiero cambiar el valor, tengo que decirle a la celda C, asígnele no C, sino arroba C, por eso es que uno hace esta arroba aquí, más 10. O sea, en OZ distinguimos hablar del valor asociado a una celda de hablar de la celda como tal. En los lenguajes de programación estándar no distinguen eso, pero aunque no lo distinguen sintácticamente, el compilador sí distingue eso. Dice, si está a la izquierda me está hablando de la celda, si está a la derecha me está hablando del valor que está guardado ahí adentro. Por eso, aquí no estamos inventándonos nada, simplemente estamos diciendo, esto es lo que los lenguajes de programación normalmente tienen. Solo que aquí los llamamos celdas y distinguimos cuando lo usamos al lado derecho y al lado izquierdo para no coger el mismo nombre para hablar de dos cosas diferentes. Primera pregunta, ¿quedó eso claro? Sí, profe. Sí, profe. Todavía no he respondido, Eric, todavía no he respondido. Voy para responderle lo que usted me preguntó del exchange. Pero necesito que entiendan que eso es lo que estamos tratando de modelar. ¿Listo? Bien. Entonces, entendido esto, entonces voy a pasar ahora al New Serial Exchange.
Entonces, en nuestro modelo aparecen unos nuevos conceptos. Aparece el concepto de celda. Entonces, ¿qué teníamos en nuestro modelo? En nuestro modelo teníamos un almacén declarativo y una pila semántica con las instrucciones que se están ejecutando, ¿cierto? Digamos que volvimos al modelo secuencial. En el concurrente tendríamos varias pilas semánticas, pero en este secuencial tenemos una pila semántica y aquí teníamos la memoria declarativa. Como ahora estamos en el modelo con estado, entonces además de esto aparece otro almacén que se va a llamar el almacén mutable o de las celdas. Acuérdense que este almacén, cuando una variable tiene un valor, no le puede cambiar el valor. Aquí va a aparecer un almacén de celdas. ¿Pero qué es una celda? Una celda es una parejita que tiene una pareja, entonces son dos cosas. La primera cosa es que X es un valor X, o sea, las dos cosas aquí son variables de aquí, son variables declarativas. Tanto X como Y son variables declarativas. Y lo que hay guardado aquí es, X, dos puntos y Y, digamos. Está guardada esa parejita. Realmente, bueno, son dos variables, pero X siempre estará ligado a un valor de tipo nombre. O sea, X tiene que tener un nombre asociado, y un nombre es esa cosa que se crea con new name y es algo inexpugnable que se pueden crear, pero nadie puede saber cómo son adentro. No se pueden ni escribir los nombres, solamente se pueden crear. Entonces, X tiene que ser un nombre, digamos que llamamos un nombre N. Entonces, realmente aquí lo que hay guardado es una parejita que dice, con el nombre N está asociado a la variable declarativa Y. Eso es lo que está guardado aquí adentro. Y entonces ahora, o sea, que cuando se crea una celda, cuando aparece una nueva celda, lo que sucede es esto que les mostré aquí. Se crea una nueva variable, se crea dos variables nuevas. La de la celda y la que va a tener el contenido de la celda. Y la celda se asocia con un nuevo nombre. Entonces, por eso aquí dicen, creo un nombre nuevo para la celda. En este caso se llamaba N. Luego de crear un nuevo nombre, entonces asocio que la celda queda ligada a N en el almacén. Entonces, fíjense que eso fue lo que yo aquí les mostré. Esta aquí se llamaba Y, aquí en la mía se llama X la celda. En la mía se llama X la celda. Entonces, la celda quedó con un nombre N. Y en el almacén mutable, entonces queda una ligadura, una parejita. Entonces agrego al almacén mutable una parejita que dice el nombre de la celda y con quién está ligada la celda. En el ejercicio que hice yo aquí, en el dibujito que hice, X es Y y Y es X, o sea, los puse al revés. Aquí el nombre de la celda era Y, Y era el que tenía el nombre de la celda y X el valor, pero en este dibujito que hice quedó al revés, quedó X el nombre de la celda y Y el valor. Y esta parejita queda en el almacén mutable y ya se creó una celda. Entonces, hasta ahí eso. Este valor X, o sea, el valor que yo le pongo a la celda, que en mi dibujito era Y, ya podía estar creado o no, ya podía estar creado en el ¿cómo se llama? Ya podía estar creado en el almacén declarativo y podía tener cualquier valor, porque digamos que podía tener un 0 o podía tener algo ya guardado ahí adentro. Porque yo inicializo una celda con un valor, ¿verdad? O también puede ser una variable sin ligar, porque también puedo inicializar una celda con una variable sin ligar. Lo importante es que en esa variable es una variable declarativa donde voy a guardar cosas. Y ahí ya se creó la celda. O sea, una celda tiene una variable de tipo nombre, con un valor de tipo nombre, y una asociación de ese nombre con una variable declarativa del almacén declarativo. Eso es una celda.
Y la otra operación que hay se llama exchange, que él supone que este señor es una celda y lo que va a hacer es cambiar el valor que tiene asociado esta celda en el almacén de celdas por este valor, Y el valor que tuviere ya asociado este señor lo transfiere a esta variable que le mandan aquí. Como que el exchange permite cambiar esta asociación, cambiar este de aquí. El exchange permite cambiar a este señor por otro. Al de la izquierda nunca se puede cambiar, se cambia al de la derecha, y eso significa que la celda cambió su contenido, ¿cierto? Y lo puedo cambiar por cualquier otro valor que haya aquí adentro, en el almacén declarativo. O sea, yo puedo cambiar Y por W, pero entonces este señor Y que estoy cambiando queda guardado por si lo necesito, ¿en dónde? En el otro argumento que me pasa de exchange. O sea, exchange me pasa 3 argumentos. Uno, la celda. Otro, cuál es el valor que le quiero poner a la celda, el nuevo valor de la celda. Y otro que es uno que debe tener sin ligar para guardar lo que tenía la celda. Para usarlo si lo necesitamos, y si no lo necesitamos, pues no lo usamos. Ese es el exchange, Eric. Más o menos. O sea, al final quedarían 2 celdas como resultado. No, una sola celda. La misma celda. Lo que pasa es que queda... A ver, entonces espere hacemos el ejercicio completo. Voy a ir dibujando, voy a correr este ejercicio, este programita lo voy a correr semánticamente. Entonces, ahí dice, declare X y Y, entonces en el almacén de variables declarativas, creo una X sin ligar y creo una Y sin ligar. ¿Listo? Luego dice X igual a new cell de 0. Entonces quiere decir que se creó una nueva celda. Entonces, si se crea una nueva celda, tiene que ser aquí, en el almacén de las celdas. Le cambio el nombre, bueno, en el almacén de las celdas. Un nombre, voy a poner un nombre raro así, se llame N, así bonito, con cursiva y todas esas cosas. Y va a estar asociado con 0. Entonces, quiere decir que aquí 0 realmente aquí es una variable declarativa que tiene que está ligada aquí con el valor de 0, y entonces la voy a llamar Z, y entonces aquí queda N con Z. Porque aquí lo que hay son nombres de variables, nunca hay valores, los valores están aquí en el almacén declarativo. Aquí lo que hay es nombres y nombres como new name, creados con new name, y identificadores de variables. Y aquí es donde están los valores de las cosas. Aquí nunca hay valores, aquí solo hay parejitas de nombre con identificador de variable. Entonces, cuando dice el new el 0 es porque el 0 está guardado en alguna variable y quedó ligado con eso. Luego dicen Y igual a X. Quiere decir que igualan a estas dos. Ese es el Y igual a X de las variables declarativas. Quiere decir que las dos, como están sin ligar, las dos simplemente se reconocen como que son la misma, y el día que las liguen, las ligarán al mismo valor. Esa es la operación de igualdad en las variables declarativas. Y luego dice aquí a Y asígnele 10. Entonces es importante que esto realmente es azúcar sintáctico de qué. Espérense, voy a escribirlo mejor así. Ese Y asígnele 10 realmente, entonces, voy a suponer antes que por aquí en W está guardado un 10. ¿Listo? Entonces, este Y asígnele 10
corresponde realmente a un exchange de un exchange de Y X, Y, Z, W, V. Y, V, voy a llamar así V, y el 10 está en W. Listo. Entonces, este Y asignele 10, este es el Y, este es el 10, y este es una variable donde me va a quedar guardado lo que había allí. Entonces, después de ejecutar a este Y asignele 10, que es ejecutar este exchange YBW, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, él va a coger el Y, va a coger el Y va a venir a mirar si Y es una celda. Pero como Y es igual a X, ay, aquí me faltó una cosa, perdón. Aquí me faltó una cosa. Aquí se hizo X igual a news del 0. Entonces, no solamente, ahí se creó este nombre, y aquí se le igual a Z con 0, sino que se la embarré. Un segundo. Es que no tengo cómo borrar. Perdónenme, pero se los voy a volver a escribir porque lo hice en el orden, lo hice un poquito, una cosita que hice mal. Tengo el almacén declarativo. En el almacén declarativo crean X y crean Y, cuando las declaran, entonces las dos están sin ligar. Luego dicen a X igual news el 0, entonces quiere decir que está creando una nueva celda. Cuando se crea una nueva celda, él crea un nuevo nombre y lo liga con el 0. Entonces aquí adentro dije yo, tenemos que tener una celda no, una variable declarativa que tuviera el valor de 0, y entonces está ligando a n, al nombre, con esta celda, con este de variable declarativa. Pero al mismo tiempo, como es X igual a universal de 0, entonces X quedó guardado, quedó ligado con el valor de la celda, con el nombre de la celda. X quedó con el nombre de la celda. Luego dicen Y igual a X. Cuando dicen Y igual a X, quiere decir que estas dos cosas son la misma. Él las hace iguales, o sea que hablar de Y o hablar de X va a ser exactamente idéntico. Luego Y inmediatamente quedó ligado con el mismo valor de la celda. Cuando dicen allá asignale 10, que es este exchange que hay aquí, entonces lo que sucede es que él dice, cojo Y, ¿qué es Y? Y es el mismo X. Entonces Y tiene que ser una celda. En el exchange este tiene que ser una celda. Si no es una celda, falla. Pero Y es una celda. Entonces él dice, bueno, entonces esa celda con quién está, entonces voy a buscarla aquí, con quién está ligada. Está ligada con Z. Ah, bueno, entonces este exchange, ¿qué va a hacer? Coge esta B y la liga con Z. Dice, esta B es esta misma Z. Y en W era a Y asignale 10, ¿cierto? Entonces, para que a Y asignara 10, el 10 tenía que estar guardado aquí de alguna manera. Entonces lo llamamos W, que tenía ligado 10. Entonces, el byte borra este, lo que pasa es que no tengo cómo borrar. Quita esto de aquí y lo cambia por W. Eso sí lo cambió aquí. Aquí sí hubo una mutación, puedo llamar almacén mutable. En lugar de N asociado con Z, quedó ahora N asociado con W. ¿Sí? Y entonces cuando aquí le dicen browse @X, entonces él dice, bueno, ¿quién es X? X es una celda, sí. ¿Está asociada con cuál nombre? Con este aquí. ¿Y ese nombre cuál es su contenido? W. Entonces él va a escribir 10. Ese es el proceso del exchange y de la asignación y todas esas cosas. No sé si eso aclara algo, Eric, o sigues con la confusión. Si sigues con la confusión, yo tengo que ver cómo te la aclaro. Sí, profe, o sea, lo del cambio de la mutación de que ahora W se liga con N, con el nombre. Sí, Sí, pero entonces Z ya no se vuelve a ligar, o sea, solo queda en el almacén de... Z solo quedó aquí, ya se desapareció de acá. Pero aquí, si tiene un valor de 0, ya sigue con el valor de 0. Y la saqué en B por si acaso necesitaba el valor que ya tenía. O sea, el exchange lo que dice es, cambia el valor a la celda Y por W
pero guarde en B lo que tenía por si acaso lo necesita para algo. Si no lo necesita para nada, pues ahí quedó guardado. Entonces, si lo necesita para algo, no pierde el valor anterior. O sea, es que yo estaba confundido porque pensaba que B y Z ya conformaban una nueva celda. No, ellas no son celdas, son variables declarativas. Listo, profe. La única celda que hay es este de aquí, los otros son variables declarativas. Ahora, las celdas, el Y también es una variable declarativa que tiene guardada una C, que está asociado, cuyo valor es el nombre de una celda. Sí. ¿Sí? Pero está en el almacén declarativo. Lo que está en el almacén mutable son nombres asociados con variables declarativas. Entonces, una celda es un nombre, una identidad con una variable declarativa asociada a ella. Y lo que cambia cuando uno le hace asignaciones es quién es, dónde está el valor que está asociado conmigo. Ya no está en Z, ahora está en W, va cambiando, pero cambia aquí. Aquí los valores no han cambiado, nadie le cambió el valor a nadie. El 0 sigue siendo el 0, el 10 sigue siendo el 10. Los valores aquí no cambiaron porque este es un almacén declarativo y los variables aquí no cambian de valor. O sea, que si yo quisiera, por ejemplo, acceder al 0, que fue el que quedó, yo llamaría a B, que es el que, por así decirlo, yo conozco, que determiné que ese iba a ser para luego usarlo. Exacto, pero para eso tienes que usar Exchange. Si no usas Exchange, entonces esto quedó, ¿cómo se traduce Y asignele 10 realmente? O a Y asignele algo. Se traduce como Exchange, creo que él no usa un nuevo B, sino que usa el mismo, ¿no estaba por aquí en alguna parte cómo se traduce Exchange? ¿Ese azúcar sintáctico? Ya recuerdo. Realmente este Y asignele 10 se traduce en este Y asignele 10 se traduce en exchange Y underscore y W, digamos que en W está 10. O sea que la asignación estándar no guarda qué valor tenía eso antes. ¿Sí? Pero el Exchange sí. O sea que si usted quiere usar Exchange en lugar de la asignación, usted podría guardar que había antes o mantenerlo o recuperarlo de alguna manera. Pero si usa asignele 10, se le perdió porque eso no va a tener nombre. Este es el azúcar sintáctico. Y asignele 10 es el azúcar sintáctico de esto. ¿Listo, Eric? O sea que eso se hace como porque después de que yo cambie el valor no tengo la forma de ubicar el 0 que había antes. No tengo. Y de eso sucede en la realidad en los lenguajes que ustedes manejan. Si ahora le cambio la variable, ya el valor viejo se le perdió. A menos que lo haya guardado antes de hacerlo. Si usted quiere el valor antes, dice, entonces guarde no sé cosa el valor que tenía y luego sí lo cambio. ¿De acuerdo? Listo, profe. Gracias. Entonces, ese es el modelo con estado. Un modelo donde aparecen un almacén mutable con celdas y una celda es una parejita que tiene un nombre y un identificador de variable donde está guardado su valor. Y cambiarle el valor a una celda es cambiar cuál es el identificador de variable asociado a ello y lo cambio en el almacén mutable. En el inmutable no está pasando que las variables estén cambiando de valor ahora. No, las variables siguen siendo de un solo valor. De hecho, X tiene un valor asociado que es el nombre de la celda. Y yo sé que una variable está asociada a una celda porque el valor que tiene aquí no es un entero, no es un registro, sino un nombre. Entonces, por eso es que necesitamos los nombres, para tenerle nombres, por ejemplo, a las celdas. ¿Más inquietudes? Dale, Taina. Profe, yo tengo una duda respecto a la estructura estática y la dinámica. Digamos, creo que entiendo el concepto, pero
no sé cómo identificarlo. Digamos, no sé cómo. ¿Alcance dinámico y alcance estático? Sí, pero aquí estaba, en las conexiones de componentes estaba la estructura estática, que es como, digamos, yo lo entiendo que cuando tenemos como un programa, todas las funciones, digamos, la función principal con las funciones auxiliares se conectan, lo entiendo de esa manera. Y el estático dice que se conoce en la ejecución, pero digamos, no sé si cuando se conoce, dice que se conoce en la ejecución es si yo necesito. Recuérdame dónde está eso. Es que no me acuerdo. Creo que en la última, en la tercera presentación, en la de comparación, sí, en la sección comparación de los dos modelos, casi al final. Sí, ya voy. ¿Pasé? Es antes del grafiquito, como el grafiquito, como ese diagrama. Ahí, es. Ok. Entonces aquí estamos hablando de típicamente cómo se hace un sistema, ¿cierto? O cómo se hace un sistema, que se hace por componentes. Y cada componente tiene su estructura interna y una manera de acceder a la interfaz. Y se conectan entre ellos porque el uno llama al otro, porque el otro llama al uno, etc. Y ahora aquí estábamos diciendo ya sé lo que están diciendo aquí. O sea, lo que dice es que cuando uno hace un sistema, uno, digamos que cuando diseña la aplicación, a ver, lo que llamamos, voy a ver, le doy un ejemplo. Eso, digamos, cualquier aplicación el mismo correo electrónico, digamos, el mail. Todos usamos, digamos, Gmail, ¿cierto? Cuando yo abro la aplicación Gmail, ella tiene una estructura, pero lo que me abre a mí es una instancia de eso. Cuando tú lo abres en tu computador, te abre lo mismo que a mí, entre comillas, pero le abre una instancia de eso. Entonces, esas instancias son las que ellos llaman estructuras dinámicas. Y mucho, una aplicación cuando corre, hay cosas que están predefinidas y hay cosas que se generan en el momento en que está corriendo. Esas que se generan en el momento en que están corriendo son las que llaman aquí los componentes dinámicos, los que se crean en tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy tratando de decir es que tú y cualquier otro, cuando abren la aplicación de Gmail, son como una instancia de la misma cosa. Pero, ¿cuántos de esos están abiertos al tiempo? Pues dependiendo de cuánta gente esté conectada al tiempo. Pero la aplicación de Gmail por debajo sabe que tiene que, la parte estática de ella sabe que tiene que tener un leer correo, que tiene que tener como enviar correo, todas esas cosas. Pero lo que cuando se ejecuta me crea una instancia para yo poder hacer las cosas con mis datos, digámoslo así. Entonces, lo que aquí quieren distinguir en los componentes dinámicos o estáticos es que cuando uno diseña una aplicación, uno sabe, vea, este módulo lo escribí para hacer, no sé, visualización. Este módulo lo escribí para hacer consultas en bases de datos. Este módulo lo escribí para tal cosa. Y esos módulos están relacionados entre ellos, pero ellos no hacen nada, solo están escritos.
Cuando esto se pone a correr, es cuando esto hace algo, y entonces cuando se pone a correr, es que se crean los componentes reales que están corriendo. Lo otro era, lo estático es solo como un diseño de aplicación, lo que corre realmente es lo que es dinámico, o sea, cuando lo pongo a correr es cuando se crean las instancias que hacen cosas. Las otras son cómo se deben hacer, pero mientras no las pongan a correr, no son nada, son más que un diseño de una aplicación. Es como mi programa. Mi programa es un programa, pero solo cuando lo corro ejecuta lo que tiene por dentro. Entonces, como que aquí están distinguiendo entre lo que es diseñar y lo que es ejecutarse. Entonces, pero no sé si eso aclara tu duda. Sí, ya me acuerdo. ¿Mm? Vale, gracias. Creo que ahora sí me quedó un poquito más claro. Bueno. ¿Qué más, señores? No más ya, podemos pasar al quiz. Están muy juiciosos ustedes. Profe, Dale, Fabián. una pregunta ya como salir del tema. ¿El taller que sigue acá solamente tiene 2 criterios de la rúbrica? El taller que estamos ahorita, Sí, creo que tiene nomás 2. el taller, el modelo de programación con estado, taller, la rúbrica. Eso, la rúbrica tiene dos nomás. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, entre todos vamos a evaluar si son capaces de definir y operar con celdas, que su nivel más alto es que pueden crear celdas, consultarlas, modificarlas y entender el concepto de igualdad. Y la segunda parte tiene que ser capaz de definir y operar procedimientos con estado explícito, que tiene que ver con lo que preguntó Ángela al principio de la clase. El estado, el nivel más alto es modela el problema correctamente, es decir, define los estados. O sea, me dicen, vea, el estado aquí es una pareja, una tripleta de X, Y, Z, tal, que el estado inicial es la tripleta tal, el estado final es cuando pasa lo siguiente. El invariante, ¿cuál es la condición que cumplen las variables de los estados entre ellos? Que siempre se cumple de estado a estado, ¿cierto? Y muestra que el invariante y el estado final implican lograr el cálculo deseado, y muestra que siempre llega al estado final. Todo esto no se muestra simplemente mandando ¿cómo se llama? El código que corre, sino que hay que escribir algo al respecto. ¿Sí? Y esto se dice sin necesidad, y se dibuja y todo, sin necesidad de código. Después dice aquí, y el código sigue fielmente este diseño. ¿Sí? Muchos de ustedes, cuando se enfrentan a los problemas que yo les puse, hacen esto. Es decir, hacen una implementación iterativa, funciona y todo eso, pero no me describen cuál es el modelo. Así funcione, yo lo coloco por aquí. En algunos casos, en los más sencillos hacen esto y en los otros no lo hacen, entonces quedan por aquí. Y otros hacen esto en todos los casos, porque todos los ejercicios que hay son ejercicios de iteraciones, todos. Entonces, en todos los que yo les pido es que me digan, bueno, pero dígame esa iteración, cuál era el estado de todas esas cosas. Eso es lo que estoy pidiendo aquí. No solamente el código que funcione, sino entiendan cuáles son los estados que están allí. Entonces, allí hay una suma, creo, hay una factorial, hay un Fibonacci, pero hay uno que es una burbuja, que el objetivo es que me digan, bueno, cuáles son los estados que manejan, qué es lo que pasa en esa iteración en la burbuja. No solo que funcione, sino por qué es que funciona eso.
Eso funciona porque pasa de un estado al siguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene un estado allí? Eso es lo que yo estoy tratando de que me digan en estos ejercicios. Entonces, si uno solo pone código que funcione, pues llega por aquí nuevamente. Y si hace el esfuerzo de decir cuáles son los estados y todo eso, pues llega por aquí o llega hasta acá. ¿Listo, Fabián? Sí, profe, ya creo que ya por mi parte me han pasado. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces vamos a pasar al quiz, ¿les parece? Voy a detener la grabación.